El día amanece sobre la vasta llanura de la tierra de Sinar. El sol brilla intensamente, reflejándose en las estructuras de ladrillo quemado a lo largo del enorme sitio de construcción. Hombres sudorosos trabajan incansablemente, mezclando mortero, levantando muros y tallando escalones hacia el cielo. Un denso polvo se eleva en el aire mientras martillos y cinceles resuenan en todo el valle. No son solo trabajadores, son visionarios de una época, hombres que creen que están construyendo un legado eterno. Pero lo que no saben es que sus manos están levantando algo que cambiará el destino de la humanidad para siempre. La historia de la Torre de Babel nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los proyectos humanos sino en caminar con Dios. Si quieres seguir explorando los misterios y lecciones de la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. El centro de esta grandiosa construcción es una torre colosal. Su base es amplia y sólida, erigida con perfección matemática. Cada capa está meticulosamente planificada para soportar el peso de cada vez más pisos. Cada día que pasa, se acerca un poco más al cielo, como si quisiera desafiar los límites de la existencia humana. Los ingenieros miran hacia arriba con orgullo. Los líderes hablan del glorioso futuro que aguardará a quienes permanezcan unidos en este monumental proyecto. Pero algo inquietante impregna el aire. Una ambición desmedida impulsa este trabajo. Hay algo más que un simple deseo de grandeza. Existe una necesidad urgente de poder para desafiar el orden establecido por el Creador. Entre los trabajadores circula una creencia: si pueden construir lo suficientemente alto, pueden igualar a Dios. Podrán permanecer juntos para siempre, evitando que el mundo se disperse. Podrán crear un nombre que resonará por la eternidad. Esta ciudad, llamada Babel, se convirtió en el centro de una civilización próspera y audaz. Sus habitantes hablan el mismo idioma, comparten las mismas costumbres y siguen un único liderazgo. No quieren simplemente construir una ciudad cualquiera sino establecer un nuevo orden mundial, un imperio inmortal. Rechazan cualquier idea de dispersión, hacen caso omiso de cualquier orden divina que les diga que llenen la tierra. Para ellos, permanecer juntos y concentrar su poder en un solo lugar es la clave de la inmortalidad. En el corazón de este movimiento hay un hombre poderoso y astuto. Su nombre resuena por toda la ciudad: Nimrod, el gran cazador, un rey intrépido e implacable. No es solo un líder político sino también un símbolo de rebelión contra el Creador. Él inspira al pueblo a continuar esta misión, a no temer a nada, a desafiar cualquier autoridad celestial que intente imponerse sobre ellos. Su voz resuena en los pasillos de la ciudad, proclamando palabras de aliento, asegurando que ningún obstáculo podrá detener el progreso. Los cimientos de la torre continúan levantándose. Ladrillo tras ladrillo, paso tras paso. Hombres y mujeres miran al cielo con una mezcla de expectación y desafío. Creen que están a punto de lograr algo sin precedentes, algo divino. Pero en la inmensidad celestial, lejos de los ojos humanos, hay una mirada que observa todo esto. Una mirada que ve no solo la grandeza de la construcción sino también el orgullo en el corazón de sus constructores. La torre sigue creciendo. Cada día se contratan más trabajadores. Se emplean más recursos. Hay más esperanzas puestas en este monumento. No imaginan que esta grandiosa construcción no será un símbolo de gloria sino el hito de uno de los momentos más caóticos y decisivos de la humanidad. La vasta tierra de Sinar se ha convertido en el epicentro de una civilización que prospera rápidamente. El suelo fértil y la proximidad a grandes ríos permitieron construir una ciudad impresionante, donde las calles son amplias y transitadas, los mercados rebosan riqueza y las casas están construidas con una técnica innovadora, ladrillos cocidos al sol, resistentes y duraderos. Cada día, más personas se unen al grandioso proyecto de la torre. Hombres y mujeres de diferentes regiones hablan un solo idioma, comparten los mismos ideales y se unen en un esfuerzo colectivo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Este no es un crecimiento cualquiera. Es un reflejo directo de la fuerza de un pueblo que se niega a dispersarse por el mundo, yendo en contra de un orden antiguo que resuena desde los tiempos de Noé. Después del gran diluvio que destruyó a toda la humanidad, solo quedaron los descendientes de Noé para repoblar la tierra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, engendraron naciones enteras que comenzaron a extenderse, pero la nueva generación vio esta dispersión como un problema, no como un plan divino. Querían permanecer juntos, establecer un gobierno único y fuerte, consolidar una cultura única y, sobre todo, crear un nombre que nunca sería olvidado.
Fue en este contexto que nació Babel. Su nombre, que significa puerta de los dioses, conlleva una intención audaz. No es solo un poderoso centro urbano sino un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Para sus habitantes, la torre es más que una simple estructura de ladrillo y cemento. Es un símbolo de poder, un hito de la capacidad humana para controlar el propio destino sin depender de Dios. Al frente de este movimiento está Nimrod, un guerrero intrépido, descendiente de Cam, nieto de Noé. No solo es un líder hábil sino también un estratega ambicioso, alguien que entendió que la unidad del pueblo es la clave para la supremacía. Se convirtió en el primer gran gobernante de la historia, arquetipo de los imperios que vendrían después. Bajo su liderazgo, Babel sigue creciendo. El comercio florece, los ejércitos se fortalecen, la cultura se expande y la torre sigue elevándose, imponente, un testimonio de lo que la humanidad puede lograr cuando camina según su propia voluntad. Pero hay algo inquietante en esta ciudad. Un orgullo creciente se apodera de la gente. Comienzan a creer que pueden vivir sin Dios, que su fuerza e inteligencia son suficientes para moldear el mundo según sus deseos. Los ancianos recuerdan las historias del diluvio, pero pocos quieren escucharlas. Se ignoran las advertencias sobre la necesidad de obedecer a Dios. Cada día que pasa aumenta la confianza en la torre y en la grandeza de la ciudad. Y entonces aparece una nueva idea. Si la torre es un portal a los dioses, entonces es necesario hacerla sagrada. Algunos dicen que su cima debería tocar el cielo. Otros sugieren que se deberían hacer sacrificios en honor a su grandeza. Informes antiguos indican que quizás incluso se consideraron sacrificios humanos. La fe en el Creador comienza a ser reemplazada por la fe en la construcción, en el poder humano mismo. La base de la torre es firme. Sus pasos son anchos. La estructura es robusta y su altura desafía los límites de la época. Para los habitantes de Babel no hay duda, están a punto de lograr algo sin precedentes. Una hazaña que mostrará al mundo quiénes son y que consolidará para siempre su gloria. Pero por encima de las nubes, mucho más allá de la vista de los hombres, algo está a punto de suceder. El Creador, que una vez permitió a este pueblo construir su ciudad y su torre, ahora observa no solo la construcción sino también el corazón de quienes la construyen. Y lo que ve no es solo un pueblo trabajador y decidido, sino una humanidad dominada por el orgullo, que se encamina rápidamente hacia un destino peligroso. El ritmo de la construcción nunca disminuye. Desde la mañana hasta la noche, los hombres suben y bajan las escaleras de la inmensa torre, cargando cestos llenos de ladrillos, pasando mortero de mano en mano, asegurándose de que cada capa sea colocada con precisión. Los líderes caminan por el sitio de construcción, observando el progreso, dando órdenes y animando a los trabajadores. El proyecto avanza con una sincronía impresionante. Todos hablan el mismo idioma, entienden las órdenes sin dificultad y trabajan como un solo cuerpo. Esta unidad es la gran fuerza de Babel, el secreto detrás de su rápido ascenso. Cada día, la ciudad se llena de más vida. Llegan nuevos residentes para contribuir a la construcción. Los comerciantes traen suministros, los artesanos desarrollan herramientas más eficientes y los ingenieros perfeccionan la técnica para levantar los pisos superiores. El aire está lleno de una mezcla de cansancio y excitación. Todo el mundo quiere ver la torre terminada. Todos quieren ser testigos de esta hazaña que, según ellos, marcará a la humanidad para siempre. Sin embargo, en el corazón de muchos trabajadores comienza a surgir algo más que la simple ambición. Hay un creciente sentimiento de independencia, un orgullo que trasciende el trabajo mismo. Ya no es solo una ciudad poderosa o un hito arquitectónico. La torre se convierte en símbolo de algo más grande, una humanidad que no necesita de Dios. Recuerdan las historias antiguas, contadas por los descendientes de Noé, sobre cómo el Creador ordenó que la gente se extendiera por toda la tierra. Pero ¿por qué deberían obedecer? ¿Por qué deberían renunciar a la grandeza que están construyendo? Los encendidos discursos de Nimrod refuerzan este pensamiento. Proclama que no hay necesidad de seguir órdenes divinas, que la humanidad puede recorrer su propio camino, definir su propio destino. Habla de la fuerza del colectivo, del poder que puede alcanzar un pueblo unido. No solo quiere una ciudad fuerte, quiere una civilización que nunca será olvidada. Y así, la torre sigue creciendo. Ahora hay una nueva motivación entre los constructores. No es solo una cuestión de supervivencia o progreso.
Se trata de demostrar que pueden llegar más lejos, que pueden alcanzar alturas a las que ningún otro pueblo se ha atrevido jamás. Quieren que su nombre resuene por la eternidad, para que las generaciones futuras vean a Babel como la ciudad que desafió a los cielos. Pero en medio de este fervor, comienzan a surgir señales sutiles. Aparecen pequeñas grietas en algunas paredes. Nada grave, pero lo suficiente como para preocupar a algunos ingenieros. El viento sopla fuerte en las alturas y los trabajadores se dan cuenta de que cuanto más alto suben, más difícil resulta mantener estable la estructura. Algunas cargas caen, es necesario rehacer algunos pasos. Son problemas pequeños, pero sirven como una advertencia silenciosa de que algo no está bien. Aún así, el trabajo no para. La ciudad crece, el comercio florece y la torre se vuelve cada vez más visible a kilómetros de distancia. Los vecinos empiezan a oír historias sobre Babel, sobre su grandeza, sobre su intrépido rey. Algunos se sienten atraídos y viajan para sumarse a la construcción. Otros miran con recelo, preguntándose hasta dónde pretenden llegar estas personas. Mientras tanto, el cielo permanece en silencio. El Creador no se manifiesta. Él mira. Él lo permite. Pero no porque apruebe lo que ve. Está sucediendo algo mucho más grande, algo que los hombres de Babel aún no comprenden. Creen que la falta de respuesta significa que están en el camino correcto. Pero el silencio de Dios no siempre significa aprobación. A veces significa que aún no ha llegado el momento adecuado para actuar. La ciudad continúa a un ritmo frenético. La torre, visible desde una distancia impresionante, es un testimonio del poder humano. Cada nueva capa agregada a la estructura aumenta el orgullo de los constructores. Se ven a sí mismos como pioneros, como los primeros en desafiar las limitaciones impuestas por el Creador. Estallan conversaciones entre los trabajadores, especulaciones sobre lo que sucederá cuando la torre finalmente toque los cielos. Algunos creen que esto les dará acceso a lo divino. Otros lo ven como una prueba definitiva de que la humanidad puede lograr lo que quiera sin la interferencia de Dios. El cielo, sin embargo, permanece sin cambios. El Creador observa pero no hace nada. No hay tormentas furiosas, ni terremotos que destruyan los cimientos de la ciudad. Solo un silencio que muchos interpretan como un permiso. No se dan cuenta de que ese mismo silencio precedió a otros momentos decisivos de la historia, como los días previos al diluvio. La paciencia de Dios nunca es un signo de debilidad sino un recordatorio de que Él actúa en el momento adecuado. Hasta que, de repente, pasa algo. Algo tan sutil al principio que casi nadie se da cuenta. Un simple error en la comunicación entre dos trabajadores. Uno de ellos pide un ladrillo, pero el otro no parece entenderlo. Él coloca el mortero en su lugar. Un detalle insignificante, que se corrige rápidamente. Pero pronto se repite. Otro grupo discute las medidas de una viga y se da cuenta de que están hablando de diferentes formas. Al principio creen que es solo cansancio, agotamiento mental después de tantos días de intenso trabajo. Pero el fenómeno se está extendiendo. En cuestión de horas, la obra se convierte en un caos. Las solicitudes se hacen y no se entienden. Los trabajadores hacen gestos, señalan e intentan explicarse, pero no pueden entenderse. Los líderes intentan organizar la situación, pero sus órdenes no tienen sentido para quienes las escuchan. La confusión se extiende rápidamente. Algunos intentan continuar el trabajo, ignorando los problemas, pero pronto se dan cuenta de que no es posible. Es como si, de un momento a otro, todos hablaran idiomas diferentes. Lo que empezó como pequeños errores se convierte en un caos. La tensión aumenta. Los trabajadores frustrados abandonan sus tareas. El miedo se apodera de nosotros. Las personas que antes trabajaban codo a codo ahora se miran con recelo. Las discusiones acaloradas se convierten en peleas. El trabajo se detiene por completo. La gran torre, que alguna vez representó el pináculo de la unidad humana, ahora se convierte en un símbolo de caos y separación. La humanidad intentó construir su propio camino al cielo, pero Dios tenía otros planes. ¿Quieres entender más sobre los propósitos divinos en la historia? Suscríbete al canal y continúa este viaje con nosotros. Nimrod intenta recuperar el control. Sube los escalones de la torre, intenta calmar a la gente e intenta restablecer el orden.
Pero sus palabras ya no tienen sentido para muchos. Quienes lo escucharon y siguieron sus órdenes ahora no entienden su discurso. Grita y hace gestos, pero se da cuenta de que su imperio se está desmoronando ante sus ojos. Se perdió la fuerza que mantenía unida a Babel. Y luego, como efecto natural e inevitable, la gente empieza a alejarse. Se forman pequeños grupos entre aquellos que aún pueden entenderse. Algunos intentan quedarse en la ciudad pero pronto se dan cuenta de que ya no hay forma de vivir allí. Lo que alguna vez fue una nación cohesionada se está fragmentando. Familias enteras toman sus pertenencias y se van, sin saber a dónde van, siguiendo a quienes hablan su mismo idioma. La torre permanece en pie, inacabada, pero ahora vacía. La ciudad, que alguna vez fue un centro de vibrante actividad, se convierte en un lugar de ruinas prematuras. Donde antes había unidad y propósito, ahora solo hay silencio y abandono. El gran proyecto que debería marcar la supremacía humana se convierte en un recordatorio de que el orgullo excesivo siempre conduce a la caída. Y así, sin una sola espada levantada, sin una sola batalla librada, el imperio de Babel llega a su fin. Lo que se construyó con tanta fuerza y determinación se derrumba no por manos de los hombres, sino por la intervención directa del Creador. No destruye la torre. No envía fuego desde el cielo. No envía plagas ni desastres. Simplemente confunde los idiomas, y eso es suficiente para deshacer el mayor proyecto de la humanidad hasta el momento. Los días pasan y la ciudad de Babel, que una vez palpitaba de vida, se convierte en un retrato del abandono. La confusión de idiomas no solo destruyó la construcción de la torre, sino que desmanteló por completo la estructura de la civilización que allí floreció. Lo que alguna vez fue un solo pueblo, unido en un solo propósito, ahora está fragmentado en decenas de grupos distintos. Se miran como extraños, como si pertenecieran a mundos diferentes. Y, en cierto modo, lo hacen ahora. Quienes todavía intentan quedarse en Babel pronto se dan cuenta de que ya no hay forma de vivir allí. El comercio colapsa porque los comerciantes ya no pueden comerciar. Los líderes, al no poder comunicarse con sus subordinados, pierden autoridad. Los trabajadores, confundidos y frustrados, abandonan sus puestos. La ciudad, construida sobre la promesa de la unidad, se disuelve ante sus propios ojos. Y así comienzan las migraciones. Los grupos se reúnen según el idioma que pueden entender. Recogen sus pertenencias, reúnen a sus familias y dejan atrás Babel. Algunos viajan hacia las montañas en busca de seguridad y aislamiento. Otros se dirigen a los valles fértiles, donde pueden empezar de nuevo. Cada grupo lleva consigo sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión, pero ahora limitadas a un círculo mucho más pequeño de personas. Lo que alguna vez fue una única civilización poderosa se convierte en la raíz de docenas de pueblos distintos, cada uno con su propia identidad. Los descendientes de Sem, quienes un día darían origen al pueblo hebreo, partieron hacia Oriente, instalándose en tierras que, siglos después, serían el escenario de la historia de Abraham. Los descendientes de Cam siguen caminos diferentes, extendiéndose por el sur y el oeste. Jafet y sus hijos migran al norte y al este, convirtiéndose en los antepasados de muchas naciones futuras. El mundo, que alguna vez hablaba un solo idioma, es ahora un mosaico de dialectos y culturas. Los primeros conflictos comienzan a surgir. Lo que antes se resolvía con un simple diálogo ahora se convierte en motivo de disputas, ya que se malinterpretan las palabras y se miran con recelo los gestos. La humanidad, que intentó permanecer unida contra el orden de Dios, se ve ahora obligada a expandirse, exactamente como él había determinado desde el principio. La torre, incluso inacabada, permanece en pie algún tiempo, como un monumento a un sueño frustrado. Los pocos que aún viven en la ciudad pasan junto a sus ruinas y recuerdan la que alguna vez fue la mayor ambición del hombre. El nombre Babel, que alguna vez significó puerta de los dioses, ahora tiene un nuevo significado: confusión. El lugar que debería ser símbolo de grandeza se convierte en un eterno recordatorio del fracaso de la arrogancia humana. ¿Y qué pasó con Nimrod, el líder detrás de toda esta rebelión? Los informes sobre su destino son vagos. Algunos dicen que intentó resistir, intentando mantener viva a Babel, pero fue en vano. Otros sugieren que fue asesinado en medio del caos. También hay historias que afirman que se convirtió en una figura casi mitológica, venerada por algunas personas y odiada por otras. Pero independientemente de su destino final, una cosa es segura: su imperio no duró.
su intento de unificar a la humanidad bajo su gobierno fue destruido por un solo acto divino. Arriba, el Creador observa cómo la humanidad se expande, exactamente como Él lo ordenó desde el principio. La torre no era una amenaza para Él. Ninguna construcción humana podría jamás alcanzar los cielos o subvertir su autoridad. El problema nunca fue la altura de la torre, sino el orgullo de los corazones que la construyeron. Querían hacerse un nombre, pero al final el único nombre que quedó fue el que siempre estuvo por encima de todo, el nombre de Dios mismo. Y así termina la historia de Babel, pero su impacto resuena durante generaciones. El mundo nunca volverá a ser el mismo. Se forman distintos pueblos, surgen naciones y la humanidad entra en una nueva fase, ahora marcada por la diversidad de lenguas y culturas. Pero esta no será la última vez que Dios se ocupe de la separación de los pueblos. Muchos siglos después, en un día especial, sucedería algo que revertiría, al menos en parte, los efectos de la confusión de Babel. Pero esa es otra historia. Los pueblos que alguna vez caminaron juntos bajo una sola lengua ahora siguen destinos diferentes. Las antiguas calles de Babel, antaño llenas de vida y progreso, se vuelven silenciosas. Lo que queda de la ciudad se desmorona con el tiempo, tragado por el olvido y el polvo del desierto. El gran sueño de la humanidad de permanecer unida, de desafiar el orden divino, de establecer su propia identidad independiente de Dios, se deshizo con una sola intervención, la confusión de las lenguas. Pero la marca de Babel nunca desapareció por completo. El impacto de este evento marcó el curso de la historia. A medida que la gente se dispersó, se llevaron consigo no solo sus nuevos idiomas sino también sus creencias e interpretaciones de lo que había sucedido. Para algunos, Babel se ha convertido en una leyenda, un cuento sobre los límites del orgullo humano. Para otros, un recordatorio de que la grandeza sin Dios siempre termina en ruina. Y aún así, muchos se negaron a aprender la lección. La fragmentación de la humanidad condujo a la formación de diferentes culturas, civilizaciones e imperios. Algunos han intentado, a lo largo de la historia, restaurar la unidad perdida. Reyes poderosos construyeron imperios en un intento de unir a la gente bajo un solo gobierno. Desde la Babilonia de Nabucodonosor hasta el imperio de Alejandro, desde el gobierno de Roma hasta las grandes potencias modernas, la idea de una humanidad unificada sigue emergiendo como una obsesión. Pero detrás de cada intento de centralizar el poder resuena el mismo orgullo de Babel, el deseo de controlar el propio destino sin Dios. Sin embargo, el Creador nunca abandonó a la humanidad. Él permitió la dispersión, pero también preparó una manera de restaurar lo que había sido roto. Muchos siglos después, en un evento completamente inesperado, mostraría que a pesar de la separación de idiomas, todavía había una manera de traer la verdadera unidad al mundo. El escenario era Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos de todas partes del mundo, cada uno hablando su propia lengua, llevando las marcas de la dispersión de Babel. Entonces, de repente, un sonido como el de un viento fuerte llenó el lugar donde estaban los seguidores de Jesús. Algo extraordinario sucedió. Estos hombres y mujeres, simples galileos, comenzaron a hablar en diferentes idiomas que nunca habían aprendido. A su alrededor se congregaron personas de las más variadas naciones, asombradas al escuchar sus propias lenguas siendo proclamadas por quienes, hasta entonces, eran solo pescadores y campesinos. Este evento llegó a ser conocido como Pentecostés. Y, en cierto modo, fue lo contrario de lo que ocurrió en Babel. Si en Babel Dios confundió lenguas para dispersar a la humanidad, en Pentecostés utilizó lenguas para volver a unirla bajo un solo propósito, el mensaje del Evangelio. Ya no era un proyecto humano intentar llegar a Dios, sino que Dios se acercaba a los hombres y restauraba lo que había sido roto. La confusión de Babel mostró que la humanidad, guiada por el orgullo, siempre buscará su propia gloria pero nunca encontrará la verdadera unidad. Pentecostés, por otra parte, reveló que la verdadera comunión solo se puede lograr cuando Dios está en el centro. La redención no viene de una torre que se eleva a los cielos sino de un Salvador que descendió a la tierra para reunir a los que estaban dispersos. Y así, la historia de la Torre de Babel deja una advertencia que se extiende a lo largo de los siglos. Siempre que la humanidad intenta exaltarse a sí misma, construir su propia grandeza sin Dios, tarde o temprano encuentra su ruina. Pero cada vez que decide acudir a Él, descubre que la verdadera unidad no está en lenguas, imperios o proyectos ambiciosos, sino en algo mucho más grande, un reino eterno, que no será conmovido, y una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo.
La historia de la Torre de Babel nos enseña que ningún proyecto humano puede reemplazar los planes de Dios. Y hay muchas otras historias bíblicas que revelan verdades poderosas sobre la fe y la obediencia. Entonces, suscríbete al canal, deja tu me gusta y continúa tu viaje viendo el siguiente vídeo.